Continuamos con nuestro estudio del Salmo 119:11, que dice: En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Este salmo nos enseña a poner lo más importante en el lugar más importante, atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Habíamos hablado de atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón porque el corazón es el centro de nuestra vida, el lugar donde se mezclan nuestros sentimientos, nuestra voluntad y nuestro intelecto, es decir, la totalidad de nuestra personalidad. Habemos visto que es porque en el corazón habita maldad, según Génesis 6:5, y según Marcos 7:21, lo que sale de nuestro corazón es lo que contamina nuestra vida, es decir, los malos pensamientos, las malas intenciones, los malos deseos. Podríamos decir entonces que el corazón revela quiénes somos. Entonces, para que haya una transformación en nuestra vida, tiene que empezarse desde adentro, desde nuestro corazón. Y para eso, la Biblia nos enseña que necesitamos atesorar la palabra de Dios. La palabra de Dios, como dice en otras versiones, dice: en mi corazón he atesorado tus mandamientos. Otras versiones también dicen: he atesorado tus dichos. O también: he atesorado tus enseñanzas. Se podría resumir entonces que la palabra de Dios es la voz de Dios. Dios ha hablado a la humanidad y nos ha quedado escrita esta voz de Dios en la Biblia. Y es la que debemos atesorar en nuestro corazón. Dios nos ha hablado. Pero ¿por qué hacerlo? Como dice la Biblia en Mateo 4:4, y este es un versículo muy revelador, muy importante: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, atesorar la palabra de Dios es atesorar vida espiritual, alimento para nuestras almas. El Salmo 119 es un homenaje a la palabra de Dios y nos habla de todas las bondades y todas las funciones que la palabra de Dios cumple en nuestra vida. Pero hay un pasaje muy importante que nos ayuda a entender más detalladamente esto, es 2 de Timoteo 3:16 y 17, donde nos dice que toda la escritura, toda la Biblia, es inspirada por Dios para enseñarnos. Y ahí es donde lo que decíamos de que en mi corazón he atesorado tus enseñanzas. Entonces, 2 de Timoteo 3:16 al 17 nos dice que la escritura es útil para enseñarnos, para reprendernos o redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Y todo esto es con el fin de perfeccionar nuestra vida, hacernos perfectos, equipados para hacer el bien, equipados para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios es un timón para nuestra vida. Hemos visto que no debemos dejarnos guiar por el corazón, sino guiar nuestro corazón con la palabra de Dios. Pero para eso es supremamente importante que atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Y qué es atesorarla? Es guardarla, es apropiarnos de ella, apropiarnos de la palabra de Dios, de sus promesas, de sus mandamientos, de sus enseñanzas. Es esconderla en nuestro corazón como lo más precioso. Y para eso, este atesorar lo podemos resumir en las siguientes acciones. Vamos a ponerlo aquí. Puede ser: ¿cómo atesoramos la palabra de Dios? Número 1,
leyéndola cuidadosamente. No es un libro cualquiera. Es la palabra de Dios. Y para eso es importante entonces que la leamos con mucha atención, con mucho detenimiento. Pero también debemos hacer, número 2, una meditación de ella. Debemos meditar en ella, pensar en ella. Esto nos lleva a número 3, memorizarla. Cuando memorizamos la palabra de Dios es mucho más fácil pensar en ella. Es mucho más fácil tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón. Y en cuarto lugar, para atesorar la palabra de Dios, es importante, y de esto depende que lo demás valga la pena, ponerla en práctica, aplicarla a nuestra vida. Cuando nosotros hacemos esto, podemos estar seguros de que realmente la estamos atesorando. Pero de todos modos, hay una evidencia adicional que surge de atesorar la palabra de Dios, y es que esto produzca en nosotros pasión por Dios. Si al leer la Biblia, si al estudiarla, si al meditar en ella, memorizarla y ponerla en práctica, se está produciendo en ti pasión por Dios, pasión por su palabra, pasión por conocer a Dios, entonces es una evidencia de que estás atesorando la palabra de Dios. Y esto también produce un sumergimiento en la palabra de Dios. Cuando te apasionas por la palabra, cuando te sumerges por la palabra, y cuando, número 3, la obedeces, cuando la obedecemos gozosamente, nos estamos dando cuenta que estamos atesorando la palabra. Entonces no es un libro para leer de vez en cuando, cada 8 días, solo cuando vamos a la iglesia, ojearlo superficialmente o con afán. Eso no es atesorar la palabra de Dios. Es cuando nos sumergimos en ella y se despierta en nosotros una pasión por Dios y la obedecemos gozosamente. De esa manera estamos atesorando en nuestro corazón la palabra de Dios, y eso nos va a ayudar a no pecar contra Él, a vivir haciendo el bien, y de eso vamos a hablar en nuestro último video de esta serie del estudio del Salmo 119:11. Padre, abre nuestros ojos para ver cuán maravillosa es tu palabra, cuán poderosa es tu palabra para cambiar nuestro corazón. Nuestro corazón necesita ser transformado, y te agradecemos porque nos has dado tu palabra para ello. Así que abre nuestro corazón para que podamos entender tu palabra, amarla y ponerla en práctica en nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.